cuando los momentos son críticos, aun cuando los momentos son difíciles, y aun cuando estamos en medio de una prueba, de una situación adversa, ¿verdad? Aún ahí, ¿verdad? Es bíblico que demos gracias a Dios en todo. De que de repente le pueden dar una mala noticia, o de repente puede enfrentar, ¿verdad? Un momento difícil de su vida. Y usted dice, pues, ¿qué voy a hacer en este momento difícil de mi vida? Bueno, aquí vemos que Daniel se le da un anuncio difícil, ¿verdad? Le dicen que el rey había firmado en edicto una ley que no se podía mover, y en esa ley estaba que nadie podía orar a ningún dios sino a los dioses que él tenía. Y bueno, la historia nos dice que, ¿verdad? Daniel, ¿verdad? Sí oyó lo que se dijo, amén, sí entendió lo que se dijo, pero él decidió continuar orando a su Dios, y no nomás dando oración a su Dios, sino también dando, ¿qué? Gracias a su Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y, ¿verdad? Y en este tiempo que es el mes de noviembre, donde oímos mensajes de agradecimiento, y no nomás este mes, ¿verdad? Pero viene diciembre y el año que viene, si Dios nos da ese tiempo, ¿verdad? Y cómo necesitamos nosotros aprender a dar gracias a Dios en todos esos tiempos que a veces parecen difíciles, hermano. En todos esos tiempos que a veces parecen, hermano, muy difícil, muy tremendo, un momento demasiado difícil, debemos aprender a dar gracias. Amén. Y dice la Biblia que cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró a su casa y abriendo las ventanas de su recámara y dando hacia estaba Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, ¿verdad? Y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Sabe qué? Daniel no vivía en la tristeza. Es que me sacaron de mi casa, es que me quitaron la iglesia, es que me llevaron a un pueblo donde no conocen de Dios. Él seguía adorando a su Dios con un corazón agradecido, hermano. Y esa es la vida de los creyentes. La vida de los creyentes no es que vivamos en tristeza, que vivamos en dolor, que vivamos en amargura, que vivamos en desconsolación. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me sacaste de mi papá, de mi mamá, de mi iglesia, de mi pueblo? ¿Por qué me llevaste a un lugar que no te conocen, que no te adoran? Podemos estar en un lugar donde no adoran a Dios, donde no conocen a Dios, pero lo importante es que nosotros le conocemos. Amén. Y ahí estaba Daniel, que decía, dando gracias. ¿Qué más Daniel hacía? Bueno, muchos de nosotros lo único que hacemos cuando oramos, le damos al Señor la lista de todo lo que queremos. Quiero esto, quiero lo otro, quiero esto, quiero esto. ¿Y cuándo le das gracias? ¿Cuándo le das gracias? El Señor ya sabe lo que queremos, ya me va a pedir que esto, me va a pedir lo otro, me va a decir que no tiene trabajo, me va a decir que tiene necesidad, me va a decir que tiene problemas con el hijo, me va a decir que tiene problemas, pero ¿cuándo le vas a dar gracias? ¿Estamos entendiendo? Y dice la Biblia que Daniel daba gracias a su Dios como lo salía a hacer. O sea que no había problema, no había circunstancia, no había tristeza que lo detuviera para él dar gracias. Sé que en su corazón había solamente gratitud y gratitud a su Dios y su Salvador. Oiga, ¿se imagina usted? ¿Se imagina? Todos nosotros, ¿verdad? Vamos a enfrentar dificultades, todos, momentos difíciles, momentos de angustia, momentos de dificultad, pero ahí es donde se ve el verdadero creyente.
Ahí es donde se ve el verdadero convertido. Ahí es donde se ve aquel que tiene sus ojos puestos. Amén. Que tiene sus ojos puestos en Jesús, que tiene sus ojos puestos en Dios, que tiene sus ojos puestos en el Señor. Amén. Ahí se va a ver, hermano. Amén. Ahí se va a ver dónde está nuestra fe, dónde está nuestra confianza, dónde está nuestra esperanza, dónde está nuestro socorro. Como decía nuestro hermano Abel, nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Viene ya de lo alto, hermano, ahí deben de estar. Porque, ¿verdad? Problemas nos vamos a tener. Hoy tenemos el problema, ¿verdad? Que la inmigración y que y muchos comienzan a temer, ¿verdad? Pero nuestra confianza y nuestro agradecimiento está en el que todo lo puede, hermano. Oye, qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. De que cuando hay agradecimiento, amén, todo cambia, hermano. Aunque haya aflicción, aunque haya adversidad, aunque haya situaciones difíciles, ¿verdad? Cuando hay agradecimiento, todo cambia. Amén, todo cambia. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque sabemos quién es nuestro Dios, sabemos de dónde está nuestro socorro, sabemos aquel que nos puede ayudar, sabemos aquel que puede hacer la obra en nosotros. Ahí sabemos. Amén. Ahí sabemos. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que él oraba dando gracias delante de su Dios. Y mire, hermano, muchos de nosotros, ¿verdad? Si nomás supiéramos darle gracias cada vez que doblamos nuestras rodillas, si supiéramos solamente darle gracias, Él nos atendería de todas las necesidades que tenemos. De todas, sí, de todas las necesidades que yo y usted tenemos, que nosotros tenemos, que nosotros nos vienen las adversidades y tenemos ese temor y tenemos esa necesidad, y que si nosotros solamente, hermano, pudiéramos agradecerle al Señor, darle gracias, como lo hacía Daniel, que daba gracias, y primero daba gracias. ¿Que Dios no sabía por qué estaba pasando? Sí, Él sabía. ¿Que no le preocupaba a Él? Sí, lo sabía. ¿Que no estaba algo en su corazón? Sí, lo sabía. Pero Él estaba confiado en Dios. Él estaba confiado que Él era el que le va a ayudar, que Él es el que iba a obrar, Él es el que iba a abrir el mar, Él es el que iba a mandar sus ángeles, Él es el que iba a obrar ahí en su vida, ¿verdad? Pero a veces nosotros, ¿verdad? Nos es difícil dar gracias cuando estamos en los momentos de gran apriete, porque yo también soy como usted, ¿verdad? Yo también a veces temo, yo también a veces también la pienso, pero cuando pensamos y recapacitamos, entendemos que no hay nada que temer, que hay solamente que alabar a Dios. Amén. Y mire, quiero que vaya conmigo a Salmo 50, por favor. Salmo 50, versículo 23. Y mire lo que dice ahí la palabra de Dios. ¿Por qué Dios no te bendice? Porque cuando la situación está adversa, no sabes dar gracias. Pero cuando sabes dar gracias, aún en el momento difícil, Dios te puede bendecir, Él te puede ayudar, Él te puede salvar. Mire, los discípulos estaban ahí en el barco y comenzaron a pensar que se estaban hundiendo. Y cuando Él se acercó, le dijo, hombres de poca fe. Pero cuando nosotros confiamos en Él y damos gracias, ¿verdad? Él va a obrar en una manera especial. Y mire, Salmos 50, dije, en el versículo 23, mire lo que dice, el que sacrifica alabanza, me honra. Y el que ordena su camino,
le mostraré la salvación de Dios. Amén. ¿Y qué quiere decir sacrificios de alabanza? Hermano, cuando uno está pasando problemas difíciles, cuando uno está pasando dificultades en su vida, no puede alabar a Dios porque tiene la carga. Pero cuando uno aprende a darle gracias a Dios en medio de la prueba, en medio de la lucha, se esfuerza y da sacrificios de alabanza, dando gracias a Dios. Y miren lo que hizo Daniel, que estaba ahí con ese adicto, con ese importante que podía morir, que podía ser llevado al pozo de los leones. Y aún así, él pudo dar sacrificios de alabanza. Podemos cantar. Pero qué hermoso cuando estamos pasando pruebas, pasando dificultades, pasando adversidades, enfermedades, situaciones de escasez difíciles, aún así decimos gracias Dios. Aún así podemos decir gracias Señor. Amén. Sé que la verdadera oración es un corazón agradecido. Es un corazón que está lleno de agradecimiento. Oiga, porque cuando todo marcha bien, hermano, cuando todo te sonríe, amén, cuando todo tienes, pero cuando no tienes, que cuando hay escasez, amén, que cuando de repente vienen meses y meses y no hay, y no hay, y no hay, amén, hermanas, amén, amén. ¿Todavía sí vas a poder hacer sacrificios de alabanza? Claro que sí. Dice la Biblia, el que sacrifica alabanzas me honra. En medio de la prueba, tenemos que aprender a honrarlo. En medio de la dificultad, tenemos que aprender a honrarlo. Tenemos que darle gracias. Tenemos que decir gracias, Señor, porque la Biblia dice, ¿verdad? Dar gracias en todo. ¿Cómo que en todo? ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios no dice ahí que debemos dar gracias. No es por todo, sino en todo. No por todo, en todo. En todo. Aún si te van a una uña en todo. Gracias en todo. Pastor, ¿cómo? Porque Dios sabe mejor con nosotros. ¿O no? ¿O quién quiere andar con el corazón aplastado? ¿O quién quiere andar con el corazón estrellado? ¿O quién quiere andar con el corazón ahí? No, en todo. Amén. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios, el que sacrifica, el que sabe dar gracias, el que sabe alabarme, ¿verdad? Yo lo voy a honrar y él ordenará su camino. ¿Sabe qué? El agradecido sabe ordenar su camino. El que no es agradecido, hermano, ese anda, pero que molesto, no verme bien, pero que es agradecido sabe ordenar ¿qué? Su camino. Porque dice, Dios está en control. Yo no, pero Dios está en control. Dice, Él está conmigo. Él ha prometido estar todos los días de mi vida. Amén. Todos los días de mi vida. Y luego, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace Dios? Cuando con ellos, dice la Biblia, le mostraré la salvación de Dios. Mire Dios lo que hace. Y mire cómo el Señor salvó a ¿quién? A Daniel. Amén. ¿Por qué? Porque había una actitud de agradecimiento a su Dios. Estaba agradecido. ¿Y cómo lo solía hacer? Gracias, gracias, siempre. Gracias, gracias, gracias. Siempre estaba dando ¿qué? Gracias. Oiga, qué bendición, ¿verdad, hermano? Cuando aprendemos a dar gracias. Pero la Biblia nos dice que debemos dar gracias en todo. ¿Por qué, pastor? En todo. Porque la Biblia dice que porque esta es la voluntad de Dios.
Y usted dice, usted y yo decimos, pero es que yo no puedo dar gracias en todo. Bueno, usted dice que no puede, pero Dios dice que sí puede, porque eso le va a dar fuerzas para seguir adelante. Le va a dar fuerzas. Amén. Le va a mostrar en dónde está su confianza, en dónde está su fe, en dónde están sus ojos puestos. Y usted va a poder seguir bien, sin ninguna dificultad, sin ninguna, ¿verdad?, ansiedad. Entonces, dice ahí, le mostraré la salvación de Dios. Y viene una recompensa cuando nosotros somos agradecidos. Cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, un sentimiento bueno de agradecimiento, viene la recompensa, ¿verdad? Amén. Le echaron al pozo de los dioses, pero el Señor obró ahí, se manifestó, se glorificó. Amén. Y mire, en el libro de Habacuc está delante de Daniel, antes de llegar a Mateo, atrás de Mateo. En Habacuc, el libro de Habacuc capítulo 13. Y miremos la oración de Habacuc. Aunque la higuera no florezca, aunque las viles no haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento, ni las ovejas sean quitadas de la manada, y aunque no haya vacas en los corrales. Y mire cómo estaba pasando toda esa situación adversa. No había nada en el campo, no había nada que comer, estaba en una situación difícil, no parecía que todo estaba saliendo bien, todo parecía que estaba saliendo mal, hermano. Y aún así, podemos dar gracias a Dios. Aún así, ¿verdad? Podemos dar gracias a Dios. ¿Cómo, pastor? Si no hay que comer, si no hay nada en el refrigerador, si no hay dinero, si no hay trabajo, si no hay nada. Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca. ¿Se imagina, hermana María, que su higuera ya no florezca ahí? Va a decirle, hermana, ahora cómo les voy a llevar a mis hermanitas los higos que tanto les gustan. ¿Cómo le voy a llevar a mis hermanitas para que coman higo? Y en que la vid no haya fruto, que ya no haya más uvas, aunque falte el producto del olivo, ya no haya más aceite, aunque ya no haya más labros en las mantillas, aunque falten y no haya ovejas en las panjeras, aunque no haya vacas en los corrales, que dice, con todo yo me alegraré, ¿qué? En Jehová. Oiga, hermano, tiene que haber gratitud en los momentos más difíciles. Tiene que haber gratitud aún cuando las situaciones adversas llegan a nuestra vida, hermano. Tiene que haber gozo. Yo me alegraré. Amén. Y eso fue la victoria que tenían los del Viejo Testamento. Ellos tenían agradecimiento. A pesar de las situaciones que venían, a pesar de las situaciones que enfrentaban. Por eso Dios nos dice, Pablo a través del Espíritu Santo dice, dar siempre, contento, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros que estamos en Cristo Jesús. Debemos dar gracias en todo. En todo. Aun cuando esté difícil la situación, aun cuando esté adversa la situación, aun cuando no haya luz, aun cuando no haya agua, aun cuando la situación está difícil. Sí. Amén. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Con todo esto yo me alegraré en Jehová. Con todo esto yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y ahí nos vamos a gozar. Mire, ¿cuántos se acuerdan de Job? Job tenía todo, perdió todo, amén,
perdió el dinero, perdió sus hijos, perdió su salud, y con todo eso, él supo decir, Dios dio y Dios quitó, y sea el nombre de Dios. Él supo dar gracias. Qué bendición, ¿verdad, hermano? Qué bendición. Qué bendición que nosotros los creyentes, los cristianos, podamos dar gracias en todas dificultades, en todas adversidades, en toda situación. Por eso es importante, hermanos, porque hay un bienestar en nuestra mente, en nuestras emociones, en la salud física, porque se imagina, si Job no fuera dado gracias, sus emociones estuvieran tristes, estuviera sintiéndose mal, su bienestar, su mental no estuviera bien, sus emociones, su salud física. Pero cuando él dijo, sea el nombre de Dios bendito. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre. Oiga, años después Dios lo volvió a bendecir con todo lo que tenía. Qué bendición, ¿verdad? Porque para el Señor, Él, nada es imposible. Nada es imposible para Él. Amén. Qué bueno es el Señor con nosotros, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿por qué es importante dar gracias a Dios en todo? Amén. Cuando damos gracias a Dios en todo, hermano, Dios se muestra. Él nos bendice. Él obra, ¿verdad? Él nos enseña que Él está con nosotros. Él nos enseña que nunca nos va a dejar, ¿verdad? Él es fiel. Amén. Y nosotros también aprendemos a serle fiel. Y podemos decir como dijeron los hebreos, ¿verdad? Los hebreos les dijeron, van a ser aventados a ese horno, ¿verdad? Así que mejor, ínquense, mejor adoren. Y dijeron, no, porque van a morir. Bueno, pues si morimos es que ya el Señor así lo quería, ¿verdad? Pero no se hincaron, hermano. Amén. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? Amén. Qué bendición. Y miren, hermanos, Job, ¿verdad? Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Y así nosotros, ¿verdad? La vida de Daniel, dice la palabra de Dios que estaba ahí, hermanos. Y yo le dicto. Pero él siguió orando como lo salía a hacer. El error de nosotros es cuando dejamos de dar gracias a Dios. El error de nosotros es cuando nos detenemos aquí y dejamos de dar gracias. Debemos dar gracias en todo. Gracias, porque tú estás conmigo, porque tú me ayudarás, porque tú me vas a dar la gracia para hacer. Y ahí es donde Dios obra. Pero cuando nos detenemos en dar gracias, cuando nos detenemos es cuando, ¿verdad? Nuestro corazón desfallece, caemos, nos endurecemos, nos llenamos de amargura, nos llenamos de tristeza. Amén. Nos falta, ¿verdad? La gratitud. ¿Nos llega qué? La soledad. Llega en verdad, llega el agotamiento, el aislamiento, nos comenzamos a alejar del Señor. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos gratitud, porque no tenemos gracia. Ah, pero aquel que tiene gracias, hermano, llueva, truene, haya lo que haya, él está ¿qué? Agradecido. Porque sí lo sabe hacer. No sabe otra cosa más que dar gratitud a su Salvador. Eso es bueno, hermanos, que nosotros demos gracias. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a decir, ahora entendemos por qué es tan importante dar gracias a Dios en todo.
en todo, en todo. No en unas cosas. Aun cuando hay escasez, aun cuando hay necesidad, aun cuando no parece bien a mis ojos, a mi entendimiento, pero Dios está en control. El Señor está en control.